vamos a hablar sobre el, habíamos visto los actos comerciales, ahora vamos a ver sobre el comerciante. El comerciante, ya habíamos hablado anteriormente, que es toda persona natural, persona jurídica, que profesionalmente se dedica a realizar actividades de comercio, ¿no? Sabemos ya eso, porque éste realiza distintas actividades con el fin de obtener una ganancia, una utilidad, ¿no? Entonces, eso ya lo hemos explicado. Pero el comerciante, además de saber, tenemos que tomar en cuenta que el comerciante debe gozar de capacidad de obrar. En el primer tema ya habíamos hablado sobre la capacidad, ¿se acuerdan? Entonces, todos los comerciantes para entrar en esta operación tienen que contar con una capacidad de obrar. ¿Qué quiere decir? Que esa capacidad se adquiere a partir de los 18 años de edad. Cuando la persona ya es mayor de edad, entonces puede celebrar todos estos tipos de operaciones comerciales si así él lo quiere. Por eso es que la Constitución Política del Estado dice, se reconoce y garantiza el comercio lícito, ¿no? Cualquier persona que quiera hacer una actividad comercial tiene que necesariamente contar con capacidad, vale decir, con la mayoría de edad, ¿sí? Entonces, ¿por qué se exige este tipo de capacidad? Porque el celebrar operaciones comerciales genera responsabilidades, ¿sí? Entonces, si una persona no presta un servicio adecuado al consumidor, si es mayor de edad, entonces va a responder por sus actos comerciales. Por eso es que la ley exige que sean mayores de edad, ¿sí? Eso también ya un poco lo hemos hablado. Pero el comerciante tiene obligaciones y eso es lo que ustedes deben anotar, porque hoy no les voy a dar diapositiva, porque tienen que aprender a también a anotar, a hacer sus propios apuntes, ¿sí? Bien, entonces vemos cuáles son las obligaciones del comerciante. Anoten eso. Comerciante. Todo comerciante, ya sea como persona natural o persona jurídica, tiene que cumplir con algunas obligaciones que está establecida en el Código de Comercio, ¿sí? Entre las principales obligaciones podemos ver que todo comerciante tiene que matricularse, debe contar con el registro de comercio. Hoy en día el registro de comercio se llama, ¿no? Ahora se llama CEREPRED. A ver, anoten CEPRED. CEPRED. ¿Qué quiere decir? Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, CEPRED. Antes era Fundempresa. Hace unos pocos días ya Fundempresa ha dejado de funcionar como tal, porque ahí se hacía el registro. Ahora ya surge esta nueva institución con esta nueva denominación, se llama CEPREC, quiere decir Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, ¿no? Entonces actualmente está bajo esta institución. Deben registrarse en CEPREC, ¿no? Ahí está el comerciante, ya sea comerciante individual o ya sea el comerciante también de persona jurídica, ¿no? ¿Cómo se llama el servicio? ¿Me pueden decir? CEPREC, licenciado. ¿Cómo se llama? CEPREC. ¿Qué quiere decir eso? Servicio Plurinacional. Servicio Plurinacional de Registro de Comercio. Servicio Plurinacional de Registro de Comercio. Ya no sabe, así nomás me estoy sentando, ha dicho la otra vez que no ha llevado. Caramba, ¿quién se está sentando así? Ya, apague su micrófono. El Alfredo dice. Alfredo, sentad, no estás atendiendo, mira, estás charlando y nosotros aquí dando clases. ¿Verdad, licenciado? Ya, estate atento a tus clases, ¿ya? Estate atento, no estés con conversaciones. Bien, entonces, antes, ¿cómo se llamaba esta empresa? Funda Empresa, ¿verdad? Todos conocíamos, pero ahora Funda Empresa ya ha dejado de existir, ahora asume el rol, asume
diremos, la institucionalidad con relación a los comerciantes, SEPREC, Servicio Plurinacional de Registro de Comercio. Entonces, toda aquella persona, cualquier persona que quiera hacer quiere realizar alguna actividad comercial, debe contar con su matrícula de registro de comercio. ¿Dónde debe acudir? A esta institución. Segundo, también tiene que inscribir en esta misma institución todos los actos y contratos y documentos relacionados al comercio o a la empresa comercial que exige la ley, ¿no? Por ejemplo, yo voy a registrar qué actividad voy a hacer, a qué me voy a dedicar, ¿no? No puedo decir quiero ser comerciante de manera libre y abierta, no. Tengo que explicar a qué actos me voy a ceñir, qué actos van a ser las que voy a realizar, y aquí tengo contratos celebrados entre socios o unilateralmente, aquí tengo mis documentos contables con los que expresan mi capital y todo lo que sea necesario sobre la existencia de esta actividad comercial, ¿sí? Entonces, otro de los requisitos es que se debe también comunicar a las autoridades competentes. ¿Quiénes son las autoridades competentes? SEPREC, ¿no? Ellos son las autoridades competentes que se debe, por ejemplo, poner en conocimiento de estas autoridades todos los pagos, las obligaciones que la empresa ha contraído, porque acá también se registra esas obligaciones y debe ser también en un plazo señalado por ley, porque debe estar bajo el control de esta institución para aquellos que realizan legal y correctamente el comercio. Otro de los requisitos o obligaciones que debe contar es, por ejemplo, cumplir con las obligaciones tributarias, vale decir, debe pagarse todos los impuestos que la ley señala. Ahora, las empresas, los comerciantes, tienen, digamos, la obligación de pagar cierto tipo de impuestos, que también eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, a cada empresa, según el tipo de sociedad, tiene que pagar distintos tipos de impuestos, ¿no? Hay otros que pagan más, hay otros que pagan menos, porque eso se califica de acuerdo a la actividad a la que se dedica. También tiene la obligación de conservar todos los libros contables, todos los libros y documentos, papeles relacionados al negocio, ¿no? Entonces, miren, todos esos documentos tienen que ser conservados por el comerciante, por si más adelante le hagan una auditoría. Entonces, ¿el cómo va a descargar? Si no es a través de toda la documentación, que básicamente son los libros, documentos, papeles relacionados al negocio del comercio. Y deben reservar por el tiempo y el plazo que la ley establece, ¿sí? Generalmente establece sus 10 años que uno tiene que conservar, porque cualquier rato le hacen auditoría y aquí está la documentación para el descargo, ¿no? Porque incluso desde muchos años a uno lo notifican cuando la empresa ya se ha cerrado. Dicen, usted debe tanto, pero ¿cómo si la empresa está cerrada? ¿No? Usted no ha pagado en tal fecha, tal año, descárguese. ¿Cómo nos vamos a descargar si ya no hay documentos? Por eso es que la ley dice que todos los comerciantes deben conservar sus libros, sus documentos durante el tiempo que señala la ley, y ese tiempo es 10 años, ¿sí? También se tiene que, diremos, otra de las obligaciones es que la actividad comercial que va a realizar la persona tiene que hacerlo dentro, digamos, de la lealtad. No puede haber una competencia desleal entre los comerciantes, porque el pilar fundamental del que habíamos hablado es que todo comerciante tiene que entrar a una competencia leal y no desleal. Y la competencia justamente se basa en que el comerciante pueda ofrecer su producto de mejor calidad y a un buen precio, ¿sí? Entonces, no puede haber deslealtad porque eso provoca, diremos, la desestabilización de los otros competidores y eso está prohibido por ley, ¿sí? Y si es que uno actúa deslealmente, entonces va a someterse a una sanción que las autoridades van a poder imponer. Entonces, miren ustedes que son actitudes que se debe conservar en
situaciones de realizar las actividades del comercio. Bien, ¿me están escuchando? Sí, licenciado. Bien, ahora vamos a ver la contabilidad. Por ejemplo, es otro punto que se toma en cuenta en el tema del comercio. La contabilidad prácticamente es una herramienta sumamente importante en la vida, no solamente de los comerciantes, sino aún en la vida propia de cada uno, porque la contabilidad prácticamente está en todo lado, hasta en la cocina. ¿Con cuántas tienes que poner, digamos, cuánto de agua? 1 litro de agua, 2 litros de agua, ahí cuánto de verduras, y ahí te dan cifras. Entonces la contabilidad es una rama, una ciencia que ayuda mucho, digamos, en la información y en el control de los hechos económicos y financieros, ¿no? Entonces, miren que la contabilidad desde sus tiempos muy antiguos, con la evolución del hombre, ha estado presente. Por ejemplo, ¿cuánto has ganado? ¿Cuánto ha sido tu ganancia? ¿Cuánto ha sido tu pérdida? ¿Qué tienes que emplear? Justamente es la contabilidad, contar cuánto era tu capital, cuánto has vendido, a qué precio, cuánto es tu ganancia. Entonces, todo esto se reflejará en la contabilidad. Anda, chequeales a los muchachos. Chequeales a los amigos, estén trabajando y vuelves a informar. Cuidado ya. Hola. Entonces, miren, en estos tiempos la contabilidad tiene muchas terminologías que se van aplicando. Por ejemplo, la contabilidad puede ser considerada como el patrimonio contable. Así se utiliza una de las terminologías. Otra de las terminologías se puede hablar los elementos patrimoniales. Otra pueden referirse a paquetes contables. Otros pueden decir cuentas, otros convenio de cargos, saldos. Entonces, miren, son terminologías que se utilizan, son términos técnicos dentro de una contabilidad. Y esto tiene que estar presente en todas las personas que se dedican a la actividad comercial. Es más, la contabilidad tiene libros, los libros contables, por ejemplo, el libro diario o el libro de jornal, ¿Qué función cumple este libro? En este libro diario se debe registrar día a día, ¿no? De manera ordenada, progresiva, todas las operaciones realizadas en el día por el comerciante. ¿Dónde se registra? En el libro diario, ahí está. Pero también hay otros libros, el libro mayor, el libro mayor de cuentas, donde se registra todos los antecedentes, vale decir, se traslada todos los antecedentes del libro diario al libro mayor. Ahí se registra de manera cronológica, ordenada, progresiva, ¿sí? Ahí se establece el importe de sus deudores, acreedores, de tal manera que se tiene un registro. También hay otro libro, el libro de inventarios, el inventario del patrimonio de la empresa o del comerciante. ¿Qué patrimonio? Ahí podemos decir cuánto es tu capital, qué enseres tiene, cuántos escritorios, cuántas computadoras, qué otros enseres más tienes, equipamientos. Entonces todo eso representa el patrimonio y se debe registrar en el libro de inventarios. Ahí tiene que haber un inventario de pasivos y de activos, ¿sí? También tiene que haber otro libro de balances, ¿no? Los balances que se tiene que hacer anualmente para ver cómo ha sido, digamos, la actividad comercial durante la gestión. Ha habido cuánto de ganancia, cuánto de pérdida, cuáles han sido, diremos, los movimientos financieros. Todo se debe registrar en estos libros contables que ustedes llevarán esta materia, digamos, de mayor amplitud, con mayor detalle, porque aquí estamos solamente viendo la parte del derecho. Luego, también el comerciante también está obligado a llevar todos estos libros en un idioma oficial.
Por ejemplo, en nuestro medio el idioma oficial es el castellano y nuestra moneda es en bolivianos. Entonces, toda actividad de cualquier boliviano debe ser llevado en el idioma castellano y en bolivianos. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es manda la ley. No podemos hablar, aunque haya capitales que se muevan en dólares, pero se deben registrar al cambio, al tipo de cambio de nuestra moneda. Existe también algunas prohibiciones en la contabilidad. Por ejemplo, está prohibido llevar doble contabilidad. Tiene que ser una sola la contabilidad y no puede haber borrones, no puede haber alteraciones en estos libros contables, porque estos libros contables son creíbles, son documentos fehacientes, documentos que prueban la operación comercial. Pero si vemos que hay libros que se encuentran alterados, borroneados, corregidos, sobrescritos, entonces no es creíble. Por lo tanto, eso está pasible a una sanción. Y tampoco es permitible que se lleve doble contabilidad, quiere decir, vamos a tener dos libros diarios, uno donde pongamos las ventas real y otro vamos a decir que ciertos días no hemos vendido, otros días sí lo hemos hecho, para no pagar tanto impuesto. Entonces, eso no está permitido, eso está sancionado por ley. ¿Escuchan, compañeros? Sí, licenciado. Bien. Entonces, miren ustedes que estas situaciones son las que se van ordenando y se van instruyendo en el tema de la contabilidad. Personas, comerciantes que no cumplan con estos deberes básicos estarán sometidos a una sanción. Y las sanciones generalmente son pecuniarias, vale decir, multas en sumas de dinero, que son montos que pueden ser muy elevados y que realmente son condenables a pagar. Si no, nota de, les pueden girar una nota de cargo y con eso iniciar el proceso y rematar los bienes y tantas otras consecuencias legales. También los deberes de la contabilidad debe existir el archivo de los documentos. Como les decía, todos los comerciantes están en el deber de guardar toda la información contable, ¿no? Todo el sistema, porque hoy en día no solamente ya hay documentos, sino que también ahora hay un sistema que se puede almacenar todos los datos de las operaciones comerciales. Todo esto debe estar dentro, digamos, de las obligaciones que debe cumplir el comercial. Ahora, en el comercio, nosotros podemos ver que el comercio, lógicamente, tiene pues una clasificación que podemos referirnos a, por ejemplo, aquel comercio interior, que quiere decir el comercio interior es aquellas personas que pueden trabajar de manera formal y de manera informal dentro de nuestro territorio boliviano, ¿no? Comerciantes informales, todos aquellos vendedores formales, todas aquellas empresas, ¿no? que, que se refleja en un comercio interior. Pero también hay el comercio exterior, donde salen de las fronteras de nuestro país, donde desarrollan sus actividades en otros países, ¿no? Tienen presencia. Por ejemplo, si aquí nos va muy bien, entonces podemos ampliar nuestro comercio a otros países. Estamos frente a un comercio exterior sometidos a las normas de ese país, ¿sí? También vemos el comercio terrestre, ¿no? El comercio marítimo. Ahí vemos que como el comercio hay mucha afluencia a nivel terrestre y a nivel marítimo, más que todo en el tema marítimo, todo casi se traslada por estas vías marítimas. También hay el comercio por mayor y el comercio por menor, ¿no? Hay mayoristas, los conocemos, y minoristas, quienes venden
de manera independiente, individual, cada uno de sus productos. Hay comerciantes por cuenta propia y hay comerciantes por comisión, ¿no? Entonces ahí vemos también estas formas de cómo se clasifica el comercio. Ahora, en estas comisiones por el comercio por comisión, en algunos casos se van dando, como vamos a ir viendo más adelante. Por ejemplo, el comercio también tiene que estar acompañado de auxiliares, porque el que es titular del comercio tal vez no cuenta con la suficiente capacidad de poder desempeñar y desenvolver la actividad comercial. Y para ello puede echar mano de personas que puedan constituirse en auxiliares del comercio. Y esto siempre ha ocurrido desde tiempos pasados. Vale decir, los comerciantes deben tener sus ayudantes, gente que coopere, gente que ayude. Y ahí para ellos se les da el nombre de auxiliares, porque auxilian al comerciante en sus operaciones que estos emprenden. Y esto ha sido desde muchos tiempos, ¿no? Siempre el comerciante ha contado con gente de su confianza para desempeñar todas las actividades. Entonces, cuando hablamos de auxiliares, hablamos de dos clases de auxiliares y ahí vemos la clasificación. Se clasifican en dependientes y se clasifican en independientes. Los auxiliares dependientes, aquellos factores. ¿Aló, me escuchan? Licenciado, ¿podría Sí, repetir? licenciado, se le escucha. Entrecortado se le ha escuchado, licenciado. Sí, licenciado, estábamos con las clasificaciones de auxiliares, dependientes, independientes y Ya, después por los... eso, ya. La clasificación de los dependientes e independientes. ¿Quiénes son los dependientes? Son llamados también factores o son también llamados administradores. Es decir, son personas que están subordinadas a la empresa o al comerciante. Subordinadas en dos sentidos. En el sentido que, por ejemplo, son dependientes económicamente. ¿Por qué? Porque trabajan por un salario, pero también son subordinados porque reciben órdenes e instrucciones para cumplir ciertas tareas o ciertas obligaciones. Entonces, a los dependientes podemos tener desde los administradores, que recae, por ejemplo, en un gerente general, en un gerente financiero, en un gerente comercial, y los gerentes que puedan ser posibles y necesarios para una determinada actividad comercial. También están ahí, digamos, los auditores, ahí están también los abogados, ahí están también las secretarias, los mensajeros. Entonces, todos ellos constituyen ser auxiliares porque trabajan bajo esa subordinación, no trabajan bajo esa dependencia, ¿no? Y de acuerdo a que la empresa va, digamos, progresando, incluso se arma un organigrama, cómo va a estar estructurado los auxiliares, los dependientes de la sociedad comercial, ¿sí? En cambio, los auxiliares, en cambio, los auxiliares independientes, lógicamente no están subordinados, ¿no? Ni tampoco dependen económicamente porque no están sujetos a un salario ni están recibiendo instrucciones. Más al contrario, estos venden su fuerza de trabajo, ya sea por ejemplo, ya sea por el tema, diremos, de los rematadores, ya sea, por ejemplo, por los corredores o por los comisionistas. Y esto les explico. Por ejemplo, los rematadores, ¿quiénes son? Son personas ajenas al comerciante, ajenas a la empresa comercial, que trabajan de manera independiente, ¿no? Y que ellos prestan sus servicios de rematar, diremos, algunos productos que se les asignan. Los corredores son aquellos que son los intermediarios de hacer relaciones, de extender puentes de acercamiento entre comerciantes para realizar ciertas operaciones. Y tenemos ahí los comisionistas.
los comisionistas que también por su participación y su experiencia hacen posible que se lleve a cabo una operación comercial a cambio de ¿qué? A cambio de cobrar una comisión. Lo más claro que podríamos ver en estos casos es cuando, por ejemplo, una inmobiliaria no te ofrece sus servicios. ¿De qué? De comisionista. Te hace comprar la casa que tú quieres a cambio de una comisión. Te hace vender la casa que tú quieres a cambio de una comisión. Te hace encontrar un departamento en las condiciones que tú quieres a cambio de una comisión. Te hace alquilar a cambio de una comisión. Entonces, vean ustedes que ellos son auxiliares independientes porque trabajan bajo su propia dinámica, bajo sus propias características, ¿no? Sobre determinados objetos. Y así vemos a los auxiliares. Ahora, dentro de los auxiliares, por ejemplo, dependientes, que los conocemos como los factores o los administradores, estos están sujetos a condiciones que están establecidas en los estatutos, en los reglamentos de una sociedad o del comerciante, ¿sí? Y es por eso que esta sociedad o esta actividad comercial debe contar con un representante legal. Ese representante legal, ese representante legal puede ser, digamos, con un mandato, ¿no? Se le puede nombrar a un gerente como representante legal de la empresa. Y para eso le dan un poder, le dan un mandato, y ese mandato tiene que ser, digamos, con facultades específicas, ¿no? Donde esta persona actuará en representación de la empresa, según las facultades que se haya consignado en el poder. No pueden actuar más allá de lo que no está establecido en el poder. Un ejemplo, si en el poder dice este puede vender, diremos, la mercadería a ciertos precios, ¿no? Habla de venta de mercaderías, pero este quiere vender, digamos, el bien inmueble de la empresa, entonces esa no es su facultad, por lo tanto, eso le va a generar responsabilidad. ¿Por qué? Porque está yendo más allá de las facultades que le han dado, ¿no? Y eso genera responsabilidades intuito persona, quiere decir, serán solo para el representante. Y la empresa no reconocerá ese tipo de actos. ¿Por qué? Porque no están contemplados en el poder, ¿no? Por eso es que les hago este ejemplo, porque sus actuaciones deben ser estrictamente dentro del marco de las facultades que se establece en el poder. También vemos ahí que, por ejemplo, cuando un representante ejerce la representación de una empresa, esto también puede extinguirse por algunas causas, entre ellas cuando, por ejemplo, por causa de muerte, si el representante muere, lógicamente queda inhabilitado y no puede realizar más actos, ¿verdad? ¿Por qué? Por el hecho mismo de que él ya está muerto. O cuando la persona se encuentra incapacitada, ¿no? Por un accidente, ha perdido la memoria, entonces ya no puede representar. O cuando la junta de accionistas o socios, dependiendo del tipo de sociedad, revoque el poder, diga ya no, ya que este ya no sea el representante. ¿Por qué? Porque está ejerciendo mal, no está haciendo una buena gestión, entonces revocaremos. O cuando la sociedad se puede, o la empresa puede disolverse por situaciones de mala malversación. O cuando el representante renuncia, dice, ya no quiero ser representante y renuncio. Entonces, y esa renuncia es aceptada, entonces otra causa donde para terminar, digamos, sus funciones. Pero también se puede dar por el vencimiento del plazo, por decir, a este lo vamos a nombrar por 2 años. Ya cumplió sus 2 años, entonces termina sus funciones de representante. O puede ser también por quiebra, cuando la sociedad o la empresa ha entrado en quiebra. Entonces ya no necesita mayor representación la empresa. ¿Por qué? Porque entra en quiebra y tal vez por culpa de este representante, porque ha hecho malas operaciones. Entonces, miren ustedes, se establecen estos aspectos para poder establecer de manera muy puntual sobre las funciones que cumple cada auxiliar en el tema de dependientes. ¿Me están escuchando, compañeros? Sí, licenciada, lo escuchamos. Sí, licenciado, se le escucha.
Bien, entonces, hablando de esos dependientes, prácticamente están estructurados bajo un organigrama, ¿no? Con sus funciones específicas y con algunas subordinaciones, ¿no? Por ejemplo, el mensajero se somete a la secretaria se somete al director, el director se somete al gerente y así hacemos una cadena, una estructura de organigrama. ¿Para qué? Para que sepan reconocer cuáles son las autoridades que tienen sus competencias para cada una de las actividades comerciales, ¿sí? Hasta ahí estamos muy bien, pero veremos ahora los independientes. Les hablaba de los martilleros. Por ejemplo, los martilleros son independientes, trabajan por cuenta propia, ¿sí? Y ellos sí pueden auxiliar el comercio. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si una empresa trae productos y estos productos ya están, diremos, pasados de moda, ya casi no tiene mucho impacto en el mercado, entonces, ¿qué hace la empresa? Para no perder esa su mercadería, entonces contrata los servicios de un martillero, para que este martillero en subasta pública lo pueda vender esos productos, rematándolo, dando a la mitad de precio, ¿no? Entonces, miren ustedes que el martillero aquí cumple una función y bueno, recibe la mercadería y recibe el precio de cada uno de ellos en cuánto puede vender, ¿no? Como precio mínimo. Miren, le dan una tarifa. Mira, este producto lo vas a vender en 100, menos de 100 no puedes. Más bien te pedimos que si tratas de venderlo con tu habilidad y tu experiencia en más de 100, también tus comisiones serán muy recompensadas, ¿no? Entonces, por eso es que el martillero, cuando va a la subasta pública, invita a toda la gente interesada, al público en general, y dice, a ver, se remata este producto sobre la base de 100 bolivianos, ¿quién da más? Uno dirá, yo doy 110, ¿quién da más? Es un buen producto, yo doy 120, ¿quién da más? Yo doy 150, a la una, a las dos y a las tres se le adjudica la venta a este señor, ¿no? Entonces esa es la labor, esa es la función de un martillero. No solamente diremos de actividades comerciales y aún incluso estos martilleros cumplen funciones también cuando son llamados, convocados por los jueces, ¿no? Cuando quieren rematar algún bien inmueble. En el caso de que cuando una persona se va a prestar una suma de dinero al banco con garantía hipotecaria de su casa y este no cumple con los pagos, el banco lo demanda, ¿no? Y pide el remate de esa casa. Para eso se contrata a un martillero para que en una subasta pública se venda esa casa y con el resultado, el producto de la venta, se le pague a su acreedor, ¿no? O que es el banco. Entonces, miren, el martillero opera no solamente en temas comerciales, sino también en temas judiciales. ¿Por qué? Porque es la persona indicada, idónea, para vender al mejor postor lo que se ofrece, ¿sí? Entonces, vean esa situación. También miren que el martillero, para ser martillero, debe cumplir ciertos requisitos. Primero, también debe inscribirse en el registro de comercio. Ya les he dicho, ¿no ve? Que ahora nuevamente es otra la institución. Debe registrarse. Su inscripción debe contar con una matrícula porque está autorizado legalmente para desempeñar sus actividades. Otro de los requisitos es que también debe lograr su licencia de funcionamiento en el gobierno municipal de donde desempeña sus actividades, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, Sí, licenciado, licenciado. lo escuchamos. Claro, se escucha. Bien. Entonces, en esa licencia de funcionamiento, Licenciado, ahora sí no se le escucha. Sí, licenciado. Apagó su micrófono. Licenciado. ahora sí me escuchan. Ahora sí te podemos escuchar, Sí, licenciado. Creo que me están silenciando, creo. Ya, entonces, entre los requisitos decíamos que se debe contar
con una licencia de funcionamiento otorgada por el gobierno municipal, donde desempeña sus actividades. Si es en La Paz, en La Paz. Si es en el Alto, donde sea la actividad, ¿no? Y en esa licencia, lógicamente, se debe estar establecida, por ejemplo, qué actividades vas a desarrollar. Si yo digo que soy martillero, este es un rematador de bienes. Entonces, se le da esas atribuciones. Se le reconoce como una persona legalmente inscrita y habilitada para ejercer sus funciones. Pero también existe algunas prohibiciones. No se puede hacer algunas prohibiciones. Por ejemplo, el martillero no puede cobrar la comisión que no esté autorizado por la ley o por el juez, ¿no? Por ejemplo, todo martillero tiene derecho a cobrar de acuerdo a un arancel. Él no puede pasarse de los montos establecidos en el arancel, ¿no? Él se tiene que atener a esos porcentajes. Eso es una de las prohibiciones, vale decir, en otras palabras, no puede aprovecharse en razón de su cargo para lograr mayores ventajas, sino que debe cobrar lo que está establecido en la ley. Sí. Número dos, que podemos ver, por ejemplo, otra de las prohibiciones es que no puede hacer descuentos sobre la venta de los productos. Porque, por ejemplo, si le han dicho a él, usted va a vender estas máquinas, ¿sí? A cada una $100 como base, él no puede decirlo, pero lo voy a vender a $80 o a $70. Él no puede hacer eso. Él tiene que cumplir sobre la base imponible que le han dado. Si le han dicho 100, tiene que ser 100. Si no hay compradores, ya está cumpliendo su deber. Pero no había compradores, por eso lo he rebajado, por decir así, eso no es valedero. Eso no justifica, ¿no? ¿Por qué? Porque se le ha dado un... Entonces está dentro de las prohibiciones rebajar algunos precios al que se le ha encomendado, o descuentos, ¿no? Entonces también, por ejemplo, él tampoco puede comprar para sí los bienes que está subastando, ¿sí? ¿Por qué? Porque él tiene que pujar pues a la gente en el público en general para quién paga más. Si es sobre 100, dirá pues ¿quién da más? Otros dirán yo doy 200, ¿quién da más? Yo doy 300, ¿quién da más? Y por eso sigue insistiendo para que la gente siga subiendo de precio. Y por esa razón, él no sabe en cuánto lo va a rematar, haciendo esa puja de precios, ¿no? Él no puede decir, sobre esa base que tú me estás ofertando, ese es el precio que yo te puedo pagar. No, por eso es una prohibición, porque se entiende que el remate es abierto y se invita al público en general para que el mejor postor, el mejor pagador, se lo lleve. ¿Se da cuenta? También es otro aspecto, es que, por ejemplo, está prohibido de que cuando él vende los productos, no puedes retener, digamos, los precios que éste ha recibido. Deben ser entregados de manera concluido el acto, entregados a la persona que se le, se le ha asignado y le han contratado. Será la empresa, será el comercial. Él no puede retener esos precios, ¿no? Entonces está prohibido. Tampoco puede, diremos, generar, eh, comprar, que sus familiares del rematador puedan comprar hasta un segundo grado de parentesco, por ética, por moral, ¿no? Entonces, esto establece claramente estas prohibiciones. También podemos ver que más allá de las prohibiciones, también el martillero también tiene derechos, también tiene obligaciones. Entre los derechos es, por ejemplo, el martillero debe cobrar el arancel establecido por su trabajo, por su servicio prestado, y debe ser una vez, digamos, terminado la venta. Se vende en subasta pública, se entrega el monto, ¿sí? Y haciendo cuentas, también se le hace el pago en efectivo. También ese es un derecho que tiene. También, por ejemplo,
él tiene el derecho también de, por ejemplo, de prestar fianza, ¿no? A la empresa cuando se trata de bienes de alto valor, ¿no? ¿Para qué? Para que no desaparezcan y se provoque ningún tipo de engaño o estafa de parte del rematador a los propietarios de la mercadería que se va a vender. Pues miren, es un derecho que también se le debe cumplir. Otro de los derechos es que debe cumplir con llevar los libros, también los libros del martillero. Estos libros son aquellos que se van a consignar la venta de cada uno de los productos, ¿no? Se va a identificar qué producto, qué calidad, de qué peso, color, ¿no? Y cuánto era la base y cuánto se ha vendido y a quién se ha vendido, ¿no? Entonces todo eso se debe registrar en un libro de cada uno de los productos que ves de venta. ¿Con qué fin? Con el fin de transparentar su acto y también con el fin, diremos, de que cumpla las obligaciones que está establecida en la ley. Si la persona reclama y dice, pero esta mercadería usted no me entregó, aquí tenemos el libro. Usted he recibido tanto de mercadería y tanto he vendido y aquí está el precio, aquí está la persona que ha comprado, se hace un total de tanto por toda la venta. Entonces es para efectos también de poder brindar cualquier información que requiera. En las obligaciones también, por ejemplo, este no puede hacer cobros que no estén establecidos, como decía, en el arancel, ¿no? No puede haber cobros adicionales, ni tampoco se puede, por ejemplo, parcializar, ¿no? Decir, mira, yo quisiera que me hagas comprar esta propiedad y se tenga charles con personas que tengan interés, ¿no? A un bajo precio. Eso no puede hacer, porque ya estaría faltando la ética, la moral y además de faltar la norma que es imperativa, que es de cumplimiento obligatorio para el martillero. Entonces, como verán, miren, esta actividad es tan importante porque se ve en las distintas operaciones comerciales, se ve este tipo, digamos, de solicitudes, ¿no? Y no solamente eso, sino también se puede buscar a un corredor, decir, a ver, hazme el enganche con esta empresa, ¿no? Tú tienes contactos, muy bien, tú eres un corredor, te vamos a pagar por tu servicio. O comisionista, ¿no? Yo te hago vender, yo te hago comprar, pero pagas mi comisión. Entonces requieres también de este tipo de personas independientes, ¿no? Independientes. Como verán, es una actividad que a diario se van realizando, ¿no? Se van realizando porque el comercio, pues hemos indicado, está en constante cambio y transformación. Cada día hay cosas novedosas, ¿no? Que hoy puedes comprar en material que parece novedoso, pasan unos pocos meses, aparece otro más novedoso, entonces esta mercadería va quedando casi obsoleta, ¿no? Va quedando algunas mercaderías ya de poco interés para el consumidor y por eso, para no quedarse con estas mercaderías, digamos, estancadas, frustradas, donde su capital está ahí en esa mercadería, entonces van por estas alternativas de contratar martilleros y que se remate la mercadería, a perder todo, por lo menos recuperaremos algo, ¿no? La idea es recuperar por lo menos un 50, un 70%, a perder todo. Entonces, por eso es que se echa mano de estos auxiliares, en este caso, independientes, porque son externos a la empresa, son externos, no están subordinados, ¿no? Entonces, más bien se busca su asesoramiento, se busca su experiencia, se busca su fortaleza para lograr esos objetivos. Entonces, compañeros, hasta aquí avanzamos este tema y espero que hayan tomado apuntes. Antes de que terminemos, quiero que también hacerles recuerdo que les he pedido que me lean el artículo 8 y 9 del Código de Comercio. A ver, de manera voluntaria voy a pedir a algunos compañeros o compañeras que quieran participar. De lo contrario, yo voy a llevar. A ver, ¿quién quiere participar? Si hay preguntas sobre el tema que hemos avanzado y si no hay preguntas, entramos a la segunda fase de la participación de la tarea que les había dado, simplemente de que lean y que me expliquen qué entienden
cada uno de esos artículos. Tienen la Dicen, palabra. bueno, ya, disculpe. El que estamos avanzado es el tema 3, ¿no? 4, tema Gua- 4. ¿Cuál era el título, licenciado? No puede entender bien. El comerciante. Gracias, licenciado. Muy bien. Vamos, ¿algún participante? No hay preguntas, entonces, a ver, ¿quién nos puede explicar el artículo 8 y 9? Recién seguramente se están poniendo a leer, compañeros. Licenciado, era el artículo 7 y 8. 7 y 8. ¿Yo puedo participar, licenciado? Adelante. Sí, licenciado. Adelante, Wendy. Bueno, licenciado, más que todo el artículo 7 nos indica que tanto el comerciante como su actividad comercial debe seguir las normativas del Código de Comercio, donde nos dice que el comerciante debe cumplir con los parámetros legales para ser comerciante y llegar a este trabajo, así como también debe llevar las actividades comerciales según las operaciones que están permitidas en el Código de Comercio. Es decir, que como nos indicaba, el comerciante debe tener la capacidad, por decir, legal y también debe estar registrado por ley y asimismo las operaciones que va a realizar deben estar enmarcadas, por decir, en los actos de operaciones que están permitidas en el artículo 6. Bien, Wendy. A ver, ¿alguien más? Licenciado, ¿puedo participar? Claro que sí. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cristiana? ¿Cristina? ¿O Choque Nayeli? ¿Nayeli? ¿Quién va a pasar adelante? Licenciado, a mí Licenciado. me ha parecido muy interesante porque, bueno, no se refiere solo al comerciante porque vende o compra, sino también porque hace con habitualidad este comercio, esta actividad de comerciante. Y no solo se dedica, y solamente se dedica a una función, a una categoría en específico, porque no puede ser tomado en cuenta como comerciante si no tiene algún registro con algún registro que lo califique como comerciante, ya que tiene que tener habitualidad y tiene que estar registrado con el, como usted dijo, tal vez con el CEPREC. Muy bien, muy bien. ¿Algún otro participante? Cristian, Iván, ¿alguien quiere participar? Vamos. Bueno, licenciada, buenos días. Bueno, sobre los del código 7, yo, bueno, he entendido de que este comercio por conexión se refiere a los comerciantes que se deben tener, eh, como dijo mi compañera, tienen que acreditarse a un sindicato, por lo cual esto ser legalmente para que sea un comerciante que cumpla las obligaciones comerciales. Y puede ser cualquier persona, pero simplemente de que tiene que regirse a las leyes para que no tenga a lo posterior problemas. Bien. ¿Algún otro compañero, compañera? Vamos. Licenciado, ¿puedo? Adelante, adelante. Na- el código, bueno, el artículo 8 es un poco más, ¿cómo decirlo? Restringe algunas normas en el ámbito comercial. Por ejemplo, puedo hacer mención de la producción, en este caso de agricultores, ganaderos. Puede ser también lo que es la prestación directa de servicios
de los profesionales. Esto de forma indirecta porque esto ya no beneficia a una cierta selectividad de personas, sino que ya es un rubro en específico y lastimosamente esto tiene que estar regido por el gobierno, porque base a esto son empresarios básicamente, ya no son pequeños comerciantes. Entonces, en el artículo 8, entonces ya son actos no comerciales, como ya indicaba. No es lo que puedo acotar, licenciado. Muy bien. ¿Algún otro compañero? ¿Nadie? Licenciado yo, tal vez. Vamos, vamos, adelante. El Escuchamos. artículo 7 solamente, bueno, yo lo entendí en resumen, que cualquier actividad que está mencionada en el artículo 6 deben asimilar todo el código de comercio. O sea, ya en cuanto si tienen beneficios, pero deberían cumplir con la actividad que indica en el artículo 6. Y en el caso que como en el artículo 8 no se cumplan eh, algunas características tal vez del comercio que debe tener, no va a llegar a cumplir nada de estas, o sea, en cuanto a beneficios o sanciones que rigen en este artículo, en esta ley de comercio, no van a ser partícipes si no cumplen con los actos comerciales. Muy bien. ¿Algún otro compañero? Licenciado, le quería consultar, digamos, en las reglas que se vaya, digamos, de los que era de, comerciantes informales que son los vendedores, digamos. Por ejemplo, en la ceja dicen, si vas a vender aquí, no debes vender el mismo producto y te voy a dejar vender eso. ¿Estaría relacionado con el artículo 7? O sea, tendríamos Vuelves que, a ver, volví a hacer tu pregunta. eh, de los vendedores informales comerciantes informales, como por ejemplo en el Alto, en la Ceja, venden, siempre hay sus reglas de barrio diciéndote que no puedes vender lo mismo que yo, no puedes vender lo mismo que yo, a esta hora nomás vas a vender eso. Eso relacionado con el artículo 7 de que sería comercio, que tendría que respetar esas reglas. Bien, estas obligaciones que se hacen es a través de sus sindicatos, ¿no? Ellos se organizan en un sindicato y en su sindicato ellos ponen sus reglas de que debemos para que alguien ingrese a esta actividad, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Y cuando no cumplen, entonces, y uno va a meterse a un lugar que no estaba inicialmente, los van expulsando. Esa es la costumbre que se ha ido, diremos, adoptando en este tema del comercio. Sin embargo, estas cosas no están reguladas en el Código de Comercio, porque el comercio, como les decía, ha crecido tanto que el código no está, digamos, en condiciones de regular todos estos detalles. Pero la Constitución, de manera general, da a todos el derecho de hacer cualquier actividad comercial siempre y cuando sea lícito, no vaya en contra de la ley, en contra de las buenas costumbres, la moral y todo lo que les habíamos dicho. Entonces, este artículo casi no especifica estos temas que tú preguntas. Bien, ¿alguien más quiere participar? Hola. Sí, licenciado, ¿puedo dar ejemplos sobre el artículo 8 de los actos no comerciales? Ahí contigo terminamos. Adelante. Los actos comerciales, un ejemplo que podría dar en el primero, que nos dice que la producción y negociación directa de cosechas y ganados no son actos comerciales, ya que, por ejemplo, si tenemos un huerto y sembramos, por decir, y cosechamos papa o haba o alberjo, cebolla, y lo llevamos directamente hacia el consumidor,
en los mercados o ferias de barrio y por ejemplo, que no cuente con registro sanitario, no esté registrado en el CEPREGO, tampoco se encuentre registrado en el SIN, en el Servicio de Impuestos Nacionales, no es considerado un acto de comercio. También en el otro que nos dice que la prestación directa de servicios profesionales como la venta de productos artísticos tampoco es un acto de comercio, ya que, por decir un ejemplo, que los artistas callejeros o, no sé, los cantantes, bailarines, que brindan sus servicios, pero no pertenecen a alguna empresa o asociación. Un ejemplo podría ser que no pertenezcan, digamos, a una empresa como la Sobodaicom, que es la Sociedad Boliviana de Autores y Compositores de Música. Y por otra parte, nos indica que tanto trabajos o oficios manuales, como ya sea artesanías, que no estén asociados con alguna empresa, tampoco son actos comerciales. Por decir que una señora que realiza tejidos manuales y los vende directamente en las ferias y no está asociada a una empresa, por ejemplo, podría estar asociada a una empresa una microempresa como ser Stephanie Tejidos a Crochet, diseños, no sería considerada un acto de comercio. Por otra parte, también nos indica que tanto las pensiones familiares tampoco son consideradas actos de comercio cuando son utilizadas como un medio de subsistencia. Es decir, que cuando recibes por decir pensiones familiares y lo usas para tu subsistencia, es decir, para tu alimentación y salud, educación, no es considerada un acto comercial. También cuando, por decir, la adquisición de bienes inmuebles que no estén ejercidos por empresas. Por ejemplo, cuando tú vendes tu casa o terreno, no estás realizando actos comerciales, al menos de que seamos parte de una empresa de bienes y raíces. Por otra parte, también sería que cuando nosotros nos abastecemos de alimentos o productos para uso personal, por decir ante una crisis, y compramos por mayor, pero lo utilizamos para nuestro uso y no para fines comerciales, tampoco es considerado un acto comercial. Muy bien, eso es lo que les habíamos dicho, ¿no? El comercio informal y el comercio formal. Hay personas que pueden vender circunstancialmente y los que venden circunstancialmente no pueden ser considerados comerciantes. Bien, vamos a quedar aquí, compañeros. Yo quisiera pedirle, a ver, ¿qué compañero me puede ayudar en la firma de la asistencia que debo presentar? Entonces, miren, compañeros, lo debo presentar hoy hasta antes de que termine la jornada y quisiera que algún compañero o alguna compañera me pueda ayudar en la firma. ¿Quién puede firmar? Licenciado, muy buenas tardes. Soy el presidente del Paralelo. Ya, ¿cómo te ¿Me llamas? comunico con usted? Soy Chensen Paco. Ya, entonces tú estás por aquí, por el centro. Voy a ir, justamente tenemos una actividad del Día del Niño y voy a estar en la monobloc, licenciado. Ya, Le puedo yo mandar un quisiera mensaje. que, Si ya, yo quisiera que vengas a la Facultad de Derecho y ahí podamos, me lo puedas firmar y me lo puedas llevar al centro de cómputo. ¿Me puedes hacer ese favor? Ya, licenciado, ¿a qué hora puedo venir a la facultad? En cuanto yo estoy aquí en la facultad, no sé, yo te puedo esperar si es que a qué hora puedes venir, o te puedo dejar a mi secretario también para que te entregue y tú me lo puedes llevar. Perfecto. ¿A qué hora? ¿A las 3 de la tarde se podrá, licenciado? Ya, a las 3 entonces le voy a pedir que te espere para que te voy a pasar su número para que lo llames y él te va a salir a recibir en la puerta de Derecho, en la Facultad de Derecho. ¿Conoces la Facultad de Derecho? Sí, le llego, normal. Entonces tú llegas y lo llamas y él Nada sale. más me ha llamado y se ha cortado esto, yo no escucho fuerte. Hola. Me comunico con usted entonces, licenciado. Ya, listo, gracias entonces. Bueno, compañeros, nos vemos la próxima clase. Tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima clase.